siempre un gusto que nos acompañen, que se conecten con Zona Franca. En esta oportunidad, un nuevo capítulo para hablar de la tensión entre el fiscal Francisco Barbosa y el presidente Gustavo Petro, que está en su nivel más crítico, en niveles que no se conocían, y es mucho decir luego después de varios incidentes que han tenido estos dos grandes funcionarios del país. Más allá de una posible guerra de egos, ambos funcionarios también chocan en su visión de Estado. Por ejemplo, el presidente Gustavo Petro, que tiene en su eje central la política de paz total, ha recibido duras críticas institucionales del fiscal Francisco Barbosa, que no le suena mucho esa política. Los egos esta semana llegaron al punto en el que el presidente Petro, sin ningún ambaje, dijo que era el jefe del fiscal, retando, entre otras cosas, el fiscal como respuesta al presidente Petro a que lo declare insubsistente. El fiscal olvida una cosa que la Constitución le ordena. Yo soy el jefe del Estado. Presidente, por tanto, el jefe de él. Pues soy el jefe del Estado. Eso no lo digo yo, lo dice la Constitución Política de Colombia. Soy el jefe del Estado, es lo que dice el presidente Gustavo Petro. El fiscal lo rechaza diciendo que es un dictador. Al fiscal lo arropan las Cortes, los presidentes de las Cortes, el presidente de la Corte Suprema puntualmente, que llamó al orden al presidente Gustavo Petro, pidiéndole respeto por la autonomía de los poderes, en este caso el Poder Judicial. No le quedó otra alternativa al mandatario de los colombianos que bajar el tono y empezar a gestionar una reunión con el fiscal, con la Corte Suprema de Justicia, la que elige al fiscal general en el país, con un ambiente mucho más moderado, y la figura orbitando del fiscal Daniel Hernández de fondo, que es realmente el motivo de la última disputa entre Petro y el fiscal, que se calienta, entre otras cosas, con la elección del fiscal general de la Nación en Colombia, y sobre todo la visión del presidente Petro sobre la necesidad de la división de los poderes públicos en Colombia. Ese es el tema de conversación esta noche en Zona Franca, la pelea, el nuevo round en esta historia fracturada, una relación institucional que está rota entre el fiscal Francisco Barbosa y el presidente Gustavo Petro. El nombre que orbita en esta nueva controversia, les decía, es el del fiscal delegado ante el tribunal Daniel Hernández. Fue el centro de la disputa de este fin de semana entre el presidente Petro y el fiscal Barbosa, un nuevo enfrentamiento. Allí el mandatario de los colombianos le dio credibilidad a una investigación del periodista Gonzalo Guillén, que dice que ese fiscal engavetó la investigación que compromete por lo menos 200 homicidios del Clan del Golfo, que los permitió con su comportamiento al frente de esa fiscalía. Ante el mayúsculo señalamiento publicado por el presidente Petro, el presidente de la República le responde el fiscal Barbosa sin rubor, señalando básicamente de poner una lápida sobre los funcionarios, refiriéndose a la acusación que horas más tarde había hecho sobre el fiscal Hernández. Esa es una acusación gravísima. Si le llega a pasar algo a la familia de Daniel Hernández o a Daniel Hernández, independientemente de las investigaciones que adelante la Fiscalía contra ese fiscal o contra cualquier hecho, o su familia, o ese menor de edad que es un sujeto de especial protección, es un menor de edad que tiene sujeto de especial protección y fue fijado en ese trino por Gustavo Petro es responsable de la muerte de esas personas. Ese es el debate alrededor de la confrontación institucional. ¿Quién manda a quién? Si hay o no respeto por las instituciones y la separación de poderes. Hemos invitado para el debate, para la conversación y el análisis a Fabio Umar, que es abogado penalista. Doctor Umar, buenas noches y bienvenido a este espacio. Muy buenas noches, qué gusto a los televidentes que nos permiten entrar a sus casas, por supuesto, a la generosa invitación y a mis copanelistas, que siempre es muy grato poder compartir con ustedes este tiempo. Gracias por aceptar esta invitación. También está con nosotros el doctor Kenneth Burbano, es actual director del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Universidad Libre. Doctor Burbano, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, María Camila, buenas noches a los televidentes y por supuesto a los compañeros de mesa. Gracias, señor, por aceptar este diálogo. Gabriel de la Rosa es un joven abogado, candidato en PhD en Derecho, un hombre muy cercano también al Pacto Histórico. Doctor de la Rosa, buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches para toda la audiencia
doctor Fabio, doctor Kennedy y María Camila, muchas gracias por la invitación. Gracias. Quiero comenzar con usted sobre la declaración del presidente Petro, él proclamándose el jefe del fiscal general de la Nación. ¿En qué grado de desconocimiento o en qué grado de certeza está el presidente Gustavo Petro? Bueno, creo que hemos escuchado todo este fin de semana muchos análisis constitucionales frente a las opiniones que ha dado el presidente, y creo que hay un tema de un desatino frente a la opinión del presidente respecto a lo que manifestó frente al fiscal, pero creo que se le da una trascendencia muy salida de contexto, porque en mi opinión el presidente tiene toda la legitimidad para tener unas preocupaciones absolutamente legítimas frente a escenarios de criminalidad que le pueden preocupar. Uno tiene que entender que el presidente de la República, como la unidad política y como la unidad nacional de este Estado, tiene todo el derecho a preocuparse por unas denuncias que le están haciendo y a pedirle cuentas a la cabeza del ente investigador. Y creo que lo que nos llevó la opinión pública este fin de semana es a llevarnos al punto sobre la formalidad, que le digo estuvo equivocada, pero a desviar el escenario frente a unas consideraciones que yo considero legítimas por parte del presidente de la República frente al fiscal Barbosa. Doctor Burbano, su lectura de lo que ocurre entre los dos funcionarios. Pues sin lugar a dudas hay una equivocación, porque ciertamente en términos constitucionales, pues evidentemente el fiscal general de la Nación ni en la estructura del Estado tiene superior jerárquico, ni en la propia estructura de la Fiscalía lo tiene. Eso evidentemente fue un error. Sin embargo, hubiese bastado con que el señor fiscal general de la Nación dijera que efectivamente ese tipo de grado, ese tipo de subordinación no existe, y reclamar simplemente respeto, si se quiere, para la autonomía judicial. Con eso habría sido suficiente, pero me parece que se fue mucho más allá, ¿no? Estamos con dos personajes, dos dignatarios de la más alta importancia, el presidente Petro elegido popularmente y el fiscal, pues, que representa al ente acusador de nuestro país, con un cruce de palabras, de términos que no le caen bien ni a la ciudadanía ni a la institucionalidad. Creo que hay cierta dosis de sensacionalismo, creo que también hay un problema de egos. No obstante, hay unos problemas muy serios que hay que resolver, sobre todo en este país, donde hay un alto grado de impunidad y que ciertamente crímenes tienen que esclarecerse y sobre los cuales evidentemente el mandatario podía preguntar. Doctor Umar. Lo primero, pues es que esto maltrata la dignidad de la política, del Estado de Derecho, de la justicia, de la Fiscalía, de la misma presidencia. ¿Qué hace el presidente y qué hace el fiscal transados en esta rencilla más propia de dos compañeros de oficina que de los altos dignatarios de la nación? El presidente y el fiscal son, a mi juicio, los más importantes funcionarios del Estado. Habiendo dicho eso, creo que hay un desconocimiento evidente por parte del presidente Petro. No es de ninguna manera, jefe del fiscal general. Aún si se reconoce, como en efecto es, que es máxima cabeza del Estado, ello no lo habilita para autoproclamarse jefe del fiscal. Hay, por supuesto, una colaboración armónica entre las instituciones, no solo entre la Fiscalía y la Presidencia de la República, sino entre todas las instituciones. Aquí lo que va a salir maltratado es el Estado de Derecho, como ya está sucediendo. Aquí lo que va a salir maltratado es la credibilidad que tiene la opinión pública, los ciudadanos de a pie, que tienen que acudir a la Fiscalía y van a ver un rifirrafe absolutamente incómodo, harto, destemplado de parte del presidente y del fiscal. Yo personalmente creo que el presidente está facultado, así lo dice la ley, para pedir información sobre asuntos de orden público. Es apenas natural, por ejemplo, que si se planeara un ataque terrorista en una ciudad y la Fiscalía tiene información, el fiscal general tenga que avisársela y entregársela a la policía, al presidente. Pero de ahí a tomar una información publicada en Twitter de un periodista, información no verificada, y darla por cierta, y fijarla en un Twitter del presidente de la República y valerse de ahí para decir que se está pidiendo información, obviando, cercenando todos los canales institucionales que existen para tramitar ese tipo de información, me parece una equivocación. Ahí está la Comisión de
de política criminal, las mesas intersectoriales entre la Fiscalía y la Defensa en Colombia, que existen, y es ahí, al interior de esas, en el seno de esas reuniones que deben tramitarse estas cosas. A mí a punta de Twitter me parece que es llevar demasiado abajo el debate público en Colombia. Es que tal vez, doctor de la Rosa, ese ha sido el mayor problema del presidente Gustavo Petro, una política de Twitter con algo de ligereza. Es cierto, el tono del fiscal no ayuda mucho a la discusión. Hablemos del tono del presidente, del darle credibilidad a una información que es netamente periodística y que tiene de fondo unos matices que parecieran también personales entre el fiscal Daniel Hernández y el periodista Gonzalo Guillén. María Camila, antes yo quería preguntarle al doctor Fabio, yo realmente no veo en dónde está la fragmentación del Estado de Derecho en esto que está pasando. Yo sé que hay un escenario de una equivocación del presidente en unos términos que no los debió decir, efectivamente yo estoy de acuerdo, él no es el jefe del fiscal, pero le han querido dar una trascendencia a este escenario como si realmente la institucionalidad se estuviera fragmentando. Y yo lo escucho al doctor Fabio y me dice, mire, ¿qué va a hacer la ciudadanía cuando vaya a la Fiscalía a encontrar, no sé, una especie de caos frente a todo este escenario político y de opiniones que se está dando? Yo no veo que la institucionalidad se esté fragmentando por un escenario de un intercambio de opiniones entre el fiscal y el presidente. Es decir, estoy de acuerdo en que la institucionalidad se debe respetar. La institucionalidad efectivamente es quien debe actuar, y se lo pongo en estos términos. Si el periodista Gonzalo Guillén tenía unas denuncias frente a un fiscal por una omisión, hay unos canales institucionales que debió en su momento atender, debió denunciarlo. Sí. Que lo estamos llevando al escenario de la opinión pública, eso también es eso sí efectivamente se puede entender como una afrenta a la institucionalidad, porque ellos mismos no están creyendo. Porque ellos mismos no lo están creyendo. El problema de eso, doctor, es que el presidente Petro representa al Estado con unas connotaciones. El Twitter, para que hablemos del Twitter del presidente Gustavo Petro, ha llegado a su nivel máximo de problemática para el presidente Gustavo Petro. Pero ¿por qué yo tengo que satanizar que el presidente se manifieste por medio de uno de los canales de comunicaciones existentes? ¿Cuál es el problema? Yo no le veo ningún problema a que el presidente en determinado momento ejerza su comunicación. Lo han hecho varios presidentes. Lo que pasa es que hoy, cuando el presidente Gustavo Petro dice una opinión por medio de las redes sociales, al contrario de aceptar cualquier opinión que puede estar correcta o puede ser errada, nosotros ya lo llevamos al otro escenario. El otro escenario en donde lo están poniendo al presidente es, como él ya está hablando y como se ha equivocado en una opinión frente a una interpretación jurídica, entonces ya lo están llevando al escenario dictatorial. Eso es inaudito. Doctor Burbano. Bueno, yo creo que hay varias cosas. Primer asunto, esto de que se puede pedir información sobre investigaciones que se tengan, que cursen en la Fiscalía, sobre situaciones que tienen comprometido el orden público, es un asunto de orden constitucional. Eso es lo primero, ¿no? Es de orden constitucional. Dos, es que hay dos lecturas para esto. Una, si uno va al plano estrictamente jurídico, ya hemos dicho, se equivocó. Y dos, y él mismo lo reconoció. Estoy de acuerdo, el procedimiento no es ese. El procedimiento no es ese. Pero es que estamos hablando de un líder político que tiene miles de seguidores. Millones. Miles de seguidores, millones de seguidores. El presidente es una figura pública. Es una figura pública y ciertamente lo que él dice impacta. Lo que él dice impacta. Ahora bien, yo creo que pues tanto así como quebrantar la institucionalidad, pues no. Pero en la opinión pública sí hace una mella terrible. Porque es que si eso lo que genera es inseguridad, intranquilidad, zozobra, no solamente lo que dijo el presidente, sino la reacción también a lo que dijo el presidente, pues eso en términos de ciudadanía está muy mal. Sin duda. O sea, ¿a quién le creemos? ¿Quién provocó? Yo quiero llevarla a la discusión de quién provoca a quién, para que estemos en este escenario hablando del fiscal y del presidente Gustavo Petro. Pues es que yo pienso lo siguiente, indiferentemente de cuál sea el nivel de provocación, la respuesta de alguien que representa la institucionalidad no puede ser en los mismos términos o en las mismas proporciones como se generó el error. Se generó el error. O sea, no puede ser así.
Entonces, una reacción evidentemente de un fiscal donde llama la atención sobre que esa jerarquía no existe y además de eso, pues lo que debería hacer es también convocar como a la mesura y demás, no se dio, es al contrario, es una pelea pero que tiene cierta permítame afectación. complementarle ahí, doctor Burbano, a ver si usted está de acuerdo conmigo y por supuesto, profesor. Entre el fiscal y el presidente llevan ya bastantes semanas de pugnacidad, ¿no es cierto? Llevaban 2 meses de idilio, de romance, de luna de miel. Yo no sé, El idilio fue hasta pero es un cuando el idilio, presidente entonces, empezó una especie de a idilio plantear sus trunco, reformas. digamos. Entonces, digámoslo así, trunco. como toda relación de enamorados, había momentos de bastante pugnacidad, de bastante choque, porque de alguna manera, el fiscal general ha creído, con o sin razón, que el presidente Petro pretende quebrar algunas instituciones planteándolas por unas nuevas, por ejemplo, la constituyente. Entonces, el fiscal se le ha atravesado esa idea, yo no sé si con razón, quiero aclararlo, pero yo siento que ha habido como una especie de diálogo pugnaz, difícil, complejo, y el presidente, con esa muy desafortunada declaración en Portugal, pues llevó a que en la entrevista que hizo el fiscal general en Semana, recordara su pasado guerrillero y dijera que este era un nuevo incendio al Palacio de Justicia, esta vez un incendio... ¿Y eso es necesario? No, me parece una exageración. Esa es la muestra A mí me parece una absoluta exageración. que el fiscal Barbosa ha politizado la fiscalía. Esa es la muestra absoluta. Segundo, ¿cuándo empezaron los problemas directos entre el fiscal y el presidente de la República? Cuando el presidente empieza a plantear sus políticas frente a la política criminal, entre ellas la de la paz total. Cuando empieza a pedirle la libertad de los de primera línea. Entre Allí otros, empieza la primera diferencia. porque hay que recordar que la ley de paz total tenía una figura legítima que el Congreso de la República aprobó, que se denomina los voceros de paz. Ahí está. En esa figura legítima, el presidente intentó nombrar como voceros a algunas personas que están judicializadas con ocasión al estallido social, no todos son primera línea, y entre ellos también algunas personas que hacían parte de bandas criminales. Eso fue lo que no le gustó al fiscal, y el fiscal se atravesó inmediatamente en el escenario de la ley de paz total, al punto de llevar a tener que hacer un acuerdo entre el fiscal y el presidente para decir, mire, tenemos un marco jurídico aquí un poco más grande, pero vamos a crear una ley de sometimiento, otra adicional. Y eso técnicamente llevó a que la ley de paz total se convirtiera en un canto a la bandera, porque hoy la tenemos vigente, pero no Dice no el ha fiscal entrado. Gabriel que esta relación está absolutamente fragmentada. Estamos en el capítulo de un nuevo intento de reconciliación, o por lo menos de encuentro institucional. Están en este momento reunidos los presidentes de las Cortes con el fiscal intentando llegar a buen puerto. ¿Cuál cree usted que va a ser el resultado de este nuevo intento de reconciliación? Mire, para mí todo esto que ha sucedido realmente ha sido una exageración y realmente ha tenido una respuesta por parte del fiscal demasiado desmesurada. Es decir, yo no puedo cometer un error, luego reconocerlo para que el otro me conteste que yo le estoy poniendo una lápida en la cabeza. Es que aquí no estamos hablando entre criminales, y eso hay que decírselo al fiscal, y él en determinado momento sí ha politizado toda su figura, que está haciendo campaña presidencial, que una u otra cosa, él tiene que ubicarse porque él es la cabeza del ente investigador. Porque yo no puedo pedir respeto a la autonomía y a la independencia judicial en términos jurídicos para salir a decir unas opiniones políticas en donde yo no reconozco la legitimidad Pero, a ver, del doctor, propio presidente de la reconozcamos República. por un instante que el presidente Petro pudo incurrir en una falta disciplinaria, sino penal, al postear en Twitter la foto de los hijos del fiscal Daniel Hernández. O sea, yo creo que uno tiene que reconocer, a mí me parece, por ejemplo, una sobreactuación del fiscal general sacar a la familia del país. O sea, si el fiscal general, que tiene no sé cuántos cientos de escoltas, no puede cuidar a su familia, ¿qué nos depara el resto de colombianos? Ese sí es el mensaje real a la gente para decirle, mire, reconozcamos que poner la imagen de Daniel Hernández diciendo que omisivamente causó 200 asesinatos y que además de eso pongo la cara de los hijos en un Twitter que tiene 4 o 5, no sé cuántos millones de Yo seguidores. estoy totalmente de acuerdo, A mí me porque parece, mire, la coherencia política tiene que ser tanto de un lado como del otro. Ya habría Eso una sí, investigación estoy de la acuerdo. Comisión de Acusaciones. Sobre todo con el antecedente de un presidente que en condición de presidente y papá apenas unas semanas se quejaba, doctor Burbano, porque le habían publicado en una publicación, en un documento periodístico, la foto de su hija Antonella. Es que hay cosas que hay que clarificar, ¿no? Y para la opinión pública creo que nosotros lo tenemos suficientemente claro.
Uno, ni el presidente es el jefe del fiscal, ni el fiscal es quien realiza el control político sobre las actuaciones del presidente. Sin duda. Punto. Punto 2. Claro, cuando usted dice que alguien está quebrantando el Estado de Derecho, cuando usted dice que esa persona es un dictador, cuando usted concluye en señalar que está quebrantando las instituciones y algo así como que ya ha pelado el cobre de qué es lo que pretende, pues eso genera una incertidumbre muy fuerte. ¿Usted Y cree ahora, que el presidente Petro peló el cobre? no, es lo que se está diciendo. Es lo que se está diciendo. ¿En qué sentido? Aquí tengo, digamos, unas apreciaciones clarísimas, ¿no? Mire, aquí tengo algo que dice, con sus símiles un poco destemplados, el señor fiscal. Gustavo Petro acaba de notificar su verdadera intención. Eso es algo así como en sentido común decir, peló el cobre. Acaba de notificar su verdadera intención y es pasar por encima de las instituciones de Colombia. Sus declaraciones ponen en riesgo mi integridad y la de mis funcionarios. Gustavo Petro es un dictador. Eso es desmesurado. Muy. Eso es excesivo. Tengo que sacar a mi familia del país porque corre peligro. Lo que decía usted, doctor, es decir, pues si no se puede cuidar a la propia familia del fiscal general que nos depara a los demás ciudadanos. Es que le está hablando también al presidente de la Sí, República. le decía de la Estamos reunión. entre bandas ¿Usted qué cree, criminales. cómo cree que va a ser esa reunión de hoy, el resultado de esa reunión entre los presidentes de las Cortes con el fiscal? Hoy tiene reunión con el Sí, con se el van a fiscal. reunir y el motivo es el presidente Petro y sus declaraciones. Usted que conoce, que se mueve en ese mundo de magistrados, de abogados, sobre todo constitucionalistas, ¿cómo cree que va a resultar ese No, encuentro? yo creo que el encuentro entre el presidente Petro y las Cortes y el fiscal y de las Cortes solo tiene que guiar a una conclusión, Mesura a funcionarios. Y además, no olvidemos que los servidores públicos no solamente responden por lo que dejan de hacer, sino por extralimitarse en sus funciones. Las actuaciones del servidor público tienen que estar en el marco de la ley. Y ya la Corte lo dijo con su comunicado. Sencillamente respetemos el Estado de Derecho, garanticemos la autonomía judicial y por favor sensatez, mesura. Pero Yo las creo que Cortes no van a puede ser. rodear al fiscal. Las No, es Cortes- que la Corte ya lo hizo. Pero la Suprema. Pero La Corte Suprema ya lo hizo. Pero van a salir las Cortes todas a rodearlo y yo ahí tengo algunas inquietudes. Digamos, ¿Qué lo inquieta, doctor Fabio? mire, por ejemplo, ¿cuál va a ser el rol de la Corte Constitucional? Porque la mayoría de reformas, la totalidad de las reformas legales se pueden demandar ante la Corte. La Corte ya anunció un cambio jurisprudencial hace unos meses diciendo que de suyo puede revisar algunos actos, o algunas actuaciones, digamos, algunas leyes, antes de que entren en vigencia. Suspenderlas, si amenazan gravemente el orden constitucional y Eso se legal. entendió en su momento como un mensaje a la reforma a la salud. Y a la política, y a la reforma política. Reforma política. ¿Qué me preocupa? La Corte Constitucional de alguna manera se va a afiliar a la independencia del fiscal y eso podría traducirse en un mensaje de no le dejamos pasar reformas al presidente de la República porque, me corregirán ustedes que sí saben, el poder judicial antes que judicial es poder. Pero aquí hay un antecedente, a propósito, usted me mete en una discusión que es absolutamente válida, que es sobre el partido, sobre la posición que toman aquí las Cortes. Por un lado la Corte Constitucional, pero también la Suprema, que tiene que recibirle la terna de fiscal general al presidente Gustavo Petro. Se la Si podría yo digo devolver. que se la van a devolver, ¿usted qué Sí. cree viendo los antecedentes? Se la pueden devolver. Se la Doctor, pueden devolver porque hay Camila. antecedentes en el caso Uribe. Incluso la Corte Suprema dijo en su momento que es que se requería un penalista. Y Uribe mandó una terna con un muy avesado penalista, expresidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, y aún así la devolvieron. Entonces hay jurisprudencia. Doctor Gabriel. Antes de entrar en este debate, yo sí haría un llamado, y es que si bien las Cortes van a arropar al fiscal, yo estoy de acuerdo, son un poder y tienen toda la legitimidad para hacerlo, pero en ese rodear al fiscal, yo creo que el llamado tiene que ser también a exigirle resultados. Es que aquí nosotros estamos llevando el escenario únicamente a la discrepancia de opiniones y de pronto al escenario entre lo que el uno dijo y el otro no aceptó, pero aquí no estamos yendo también al fondo y es ante una posible omisión de unos crímenes que se pudieron haber dado y ante unas omisiones de unos fiscales. Yo estoy de acuerdo en que no todo por opinión se tiene que dar por cierto, pero también me parecería gravísimo que en medio de una disputa política
la rama judicial cobije al fiscal general y todo quede también en la absoluta impunidad, porque es que el escenario también es ese. Aquí hay una preocupación legítima del presidente y con eso no estoy justificando ni lavándole la cara a nadie, sino que el presidente como unidad nacional también tiene el derecho a exigir resultados, Gabriel, y obviamente a no justificar ningún tipo de impunidad. Que las Cortes, de momento solo tenemos a la Corte Suprema arropando al fiscal general, pero hace 3 meses todos se reunieron para pedirle nuevamente independencia al presidente Gustavo Petro. Estamos de acuerdo en que el presidente está cazando una pelea innecesaria que lo puede poner en una posición compleja, incómoda con la Corte Constitucional y con la Corte Suprema. Pues si nos vamos nosotros al escenario de la politización de las Cortes, claro, y eso no es un escenario que nazca en este gobierno, sino como lo decía el doctor Jaime también ahora, esto viene de muchos gobiernos atrás. Creo que el escenario de colaboración armónica también tiene un escenario de mucho respeto frente a la autonomía de cada una de las funciones. El tema se puede complicar y no depende tanto del escenario político, independientemente de lo que esté sucediendo ahora, sino porque cada una de las ramas tiene diferentes funciones y claro. La Corte Suprema de Justicia en determinado momento tiene funciones nominales, también designa, tiene funciones electorales, entonces cada una de las ramas, independientemente de su función principal, tiene otro tipo de funciones que en determinado momento la va a politizar, nos guste o no nos guste, desde que la Corte Suprema elija va a tener un concepto político, asimismo el Congreso de la República, asimismo el presidente. ¿Cuál sería el llamado? A la sensatez. Es decir, en este momento el país no necesita otra cosa, sino a que nuestras autoridades sean ecuánimes. Sin decir con ello, y lo repito y lo reitero, el presidente tiene toda la legitimidad para preocuparse por un escenario de impunidad y a ese punto no hemos llegado. A ese punto no ha ido la opinión pública. Algo adicional. Es decir, si nosotros ya empezamos a ponerle suspicacia a la posible reunión de la Corte Constitucional con el presidente de la República, y si evidentemente inmediatamente la Corte Suprema de Justicia, como se dice, salió a respaldar al señor fiscal general de la Nación, pues es entendible que en la Corte Suprema de Justicia eso sea así, pues fue quien lo eligió. Eso es apenas natural. Ahora, que la Corte Constitucional se reúna cumpliendo con ese principio de la colaboración armónica de las ramas del poder público, yo no creo que eso se llame arropar al fiscal, sino cumplir con ese mandato constitucional, cumplir con ese mandato constitucional. Yo creo que eso no va a impedir ni va a generar otras discusiones que tengan que ver con el control de constitucionalidad, ni más faltaba, y por supuesto, lo que ya habíamos hablado acá, si lo que se está pidiendo es respetemos la división de poderes, respetemos la autonomía judicial, creo que con eso es suficiente, pero eso no significa que estamos tomando partido a favor del fiscal o a favor del presidente. Este ha sido el momento más difícil, más complejo de esa relación tirante. ¿Quién cree usted que va a terminar cediendo en esta disputa institucional? Yo creo que no es que aspiremos a que alguien ceda, es que ambos tienen, el señor presidente de la República y el fiscal, ¿no?, que propender por la defensa de la institucionalidad, así tengamos discrepancias. Yo estoy de acuerdo con el doctor Gabriel en el sentido de que hay una discusión todavía más de fondo y que tiene que ver mucho, María Camila, con esa función del periodismo también. O sea, estamos en esa discusión de mirar a ver si efectivamente se excedió el presidente, que también el fiscal entonces se pronunció en forma destemplada, sensacionalista, pero también hay una petición donde le está diciendo es qué ha pasado con estos crímenes, y eso es válido. Ahora, que se diga que eso pues no hay que pararle mucha atención, que son las cosas que dicen por ahí un medio de comunicación, pues si es que los medios de comunicación son los que han ayudado a destapar una serie de cosas cumpliendo en su función social de medios de comunicación. Los veo muy optimistas, doctores. Ahora, que hay que hacer indagaciones sobre eso, evidentemente sí, que hay que dar respuestas sobre eso sin violar el debido proceso, las reservas. El problema, fíjese que allí sí coincido con usted, concuerdo con usted, el problema del presidente es que no preguntó. El presidente Gustavo Petro señaló a ese funcionario, doctor Fabio Mar. Pues quisiera creer que ustedes van a tener la razón, pero yo no creo que aquí vayamos a retomar las sendas de la ecuanimidad y la tranquilidad. Todo lo contrario, el país se va a seguir crispando de una manera intensa, de una manera poco amable,
Yo creo personalmente que se va a seguir escalando el discurso del presidente. Vienen en unos meses las elecciones regionales que vamos a ver, pero en todo caso siempre históricamente han calentado el ambiente político, han calentado el verbo del gobernante de turno, y yo no soy optimista en el sentido que Colombia vaya a pasar este episodio y de alguna manera a desinflamar la fiebre con la que hemos tenido las últimas 48 horas. No, este es un paciente que va a estar así como lo tenemos durante los próximos años, porque el presidente Petro tiene verborrea, por supuesto. Él sabe causar dolor, o sea, él sabe qué botones espichar para molestar, incomodar. Creo que a veces está en su derecho, pero creo que otras veces se extralimita. Y el fiscal le respondió, y también le respondió de una manera que a mí me parece inadecuada. Recordarle su pasado guerrillero y decir que este es el nuevo Palacio de Justicia me parece absolutamente innecesario. Pero ese va a ser el tono que vamos a tener. Yo de eso sí no tengo la menor duda. Pero estaré equivocado. Doctor Gabriel. Yo he visto las actuaciones del fiscal Barbosa y él está opuesto a todo lo que tenga que ver con las reformas que el presidente esté planteando. Como les dije, se opuso al tema de ley de paz total, está absolutamente opuesto al proyecto de ley de humanización penitenciaria, diciendo que no, y el presidente de la Cámara, David Racero, lo dijo en unas declaraciones en estos días, diciendo, tenemos evidencias que el fiscal general se ha paseado por el Congreso tratando de persuadir a los congresistas para que se opongan a las reformas que hace el presidente de Petro. Fondo, pero ese mismo fiscal, para que usted lo meta allí en la bolsa, le ha ordenado libertades a personas que el presidente Petro ha nombrado gestores o voceros de paz para armar la se ha opuesto a la gran mayoría precisamente para oponerse a las políticas de criminales del presidente Petro. Se ha opuesto directamente, se ha opuesto a las reformas que el presidente ha intentado poner en el Congreso de la República y seguramente se va a seguir oponiendo. Es que aquí tenemos un fiscal que, hay que decirlo, ha politizado una institución y al politizar esa institución está llevando a toda la institucionalidad a oponerse precisamente al presidente de la República, porque no le parecen. Y el fiscal Barbosa es muy bueno en eso, porque a mí paradójicamente yo escucho hoy al fiscal general de la Nación y es una persona totalmente distinta al autor del libro Justicia Transicional o Impunidad. Créame que cuando él estaba apoyando el gobierno Santos y publicó ese libro, era un demócrata, absolutamente, que defendía esa transición para poder nosotros llegar al escenario de paz. Y hoy en el gobierno de Gustavo Petro, todo lo que tiene que ver con intenciones para terminar el crimen organizado no le parece. Y no le parece ni en el fondo ni en la forma. Entonces, si nos vamos al escenario del optimismo que decía el doctor Jaime ahora, pues yo estoy seguro que de aquí hasta que termine su periodo, él va a estar lanza en ristre contra el gobierno, sin decir con ello, que el presidente no tenga errores. Yo estoy de acuerdo. Cada quien tiene que asumir. En el marco de una relación institucional, decir que un funcionario se va a lanza en ristre, no me parece, no conozco al fiscal Barbosa, no soy amiga de él, pero no me parece que se compadezca con un funcionario que está en su legítimo derecho de oponerse en el marco institucional. Políticamente no, porque él no hace política. Él tiene que ejecutar la política criminal e investigar. Doctor Burbano. Bueno, yo pienso lo siguiente. Justamente lo que el doctor de la Rosa está diciendo es lo que ratifica que aquí estamos en un Estado de Derecho y que no está rota la institucionalidad. Tomemos el caso de la ley de paz total. Es que es la ley la que le dice, señores de grupos armados organizados al margen de la ley, nombren sus representantes, señores de los grupos criminales, nombren sus representantes o sus voceros para tratar de llegar a acercamientos y buscar sometimiento a la justicia. Tenemos unas personas que están privadas de la libertad, ¿no?, que representan organizaciones sociales y demás, también pueden nombrar sus voceros, los podemos escoger. Y el Estado de Derecho, ¿qué ha dicho? Eso lo puede proponer el presidente de la República, pero se necesita control judicial. Se necesita el control judicial. ¿Y eso qué quiere decir? Como ha ocurrido, que muchos de estos asuntos están sometidos a la decisión de los jueces. ¿Qué prueba más fehaciente de que estamos en el Estado de Derecho y que el sistema de frenos y contrapesos está funcionando? Esa es una prueba clarísima. Ahora bien, lo que sí no se puede hacer es ni lobby político ni actividad política para controvertir unos asuntos que evidentemente son, en este caso, de giro judicial. Entonces, si la Fiscalía está en desacuerdo con que se generen algunas libertades y demás,
pues el marco jurídico es el que le permite hacer ese tipo. Claro, pero de el fiscal también tiene iniciativa legislativa y el fiscal también puede trazar política pública en términos de política criminal. Sin duda. Digamos, estamos claros en eso. O sea, no puede ser que el argumento es que el presidente X o Y o Z, no importa, ganó y va a imponer un marco jurídico que beneficie su programa político, porque el diseño institucional como está hoy es que el fiscal general coadyuva y participa en el Consejo de Política Criminal, y ahí se sientan las cabezas también del Ejecutivo, y ahí hay una discusión que de alguna manera enriquecería, ojalá enriquecería o trabaría este tipo de debates. Por eso es que yo disiento un poco de la opinión del profesor. Me parece que el fiscal ha sido un jugador político, no en esta fiscalía, sino en todas. Creo que el diseño institucional colombiano no es claro, porque si bien el presidente de la República terna elige la Corte, pero la Fiscalía está más cerca del Poder Judicial que del Poder Ejecutivo, a diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo, que es claramente ejecutivo. Y eso puede traer cosas buenas o malas, pero trae claridad. Pero es el diseño institucional que tenemos, y de allí se desprende también el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que se pronunció a modo de reclamo, el presidente Gustavo Petro, pidiéndole también mesura, pidiéndole que se reconozca la independencia del Poder Judicial, defendiendo y arropando, por supuesto, al jefe de la Fiscalía, a Francisco Barbosa, de quien dice el presidente Gustavo Petro es su jefe. El fiscal general de la Nación, quien ostenta calidades de magistrado de alta corte, no tiene superior jerárquico y es elegido por la Corte Suprema de Justicia de terna elaborada por el presidente de la República. Es un funcionario cuya misión está claramente regulada por el orden jurídico y enmarcada en la autonomía e independencia de la rama judicial. Desconocer o malinterpretar las bases de nuestro Estado de Derecho crea incertidumbre, fragmentación e inestabilidad institucional. Estamos de regreso esta noche de lunes hablando nuevamente del presidente Gustavo Petro, esta vez por su nuevo capítulo de enfrentamiento con el fiscal Barbosa, que en una salida rápida, tal vez ágil, le dice a modo de reto que lo eche, luego de que él se proclamara su jefe. Creo que el presidente de la República se equivoca, y se equivoca gravemente porque pone en aprietos, dificulta el respeto de la autonomía y la independencia de la rama judicial en Colombia, del Estado de Derecho, y se cambia de traje de demócrata y se empieza a poner un traje de dictador, un traje además de autócrata. Y ese es el antesala, doctor Umar, de la petición de un hombre que parece estar pescando en río revuelto, se llama Nicolás Petro, que está recusando esta tarde al fiscal general Francisco Barbosa para que le dé garantías en su investigación. Claro, técnicamente, jurídicamente hablando, en estricto sentido, ahí no procede la recusación, por muchas razones, porque quien investiga no es el fiscal general, quien investiga son los fiscales delegados, pero aún en el caso que se probara una animadversión entre el presidente, el fiscal, y que eso de alguna manera golpeara de tercera banda, si me permiten la expresión, la investigación de Nicolás Petro, pues las investigaciones de la Fiscalía, todas ellas, tienen control judicial, Entonces, digamos que es una jugada políticamente astuta, creo que es consecuencia de lo que estábamos hablando un poco, toda esta fricción, todo este ruido que trae la pelea Petro-fiscal hace que los ciudadanos de alguna manera se valgan de eso para bien o para mal, para un lado o para el otro. Creo que no va a prosperar. Son pocas las excepciones en que el fiscal general se debe declarar impedido. Y aún si se declarara impedido, pues entra la vicefiscal. Que se aparten fiscal y vicefiscal solo ha sucedido en el caso de Néstor Humberto Martínez. Recientemente, hace ya varios años, hubo unos sucesos parecidos para nombrar un fiscal ad hoc por parte de la Corte Suprema de Justicia. No creo que eso pase en este escenario, no sé ustedes qué opinen, pero yo personalmente creo que es un intento más por generar el ruido de que hay una animadversión entre mi papá, que es Gustavo Petro, yo, Nicolás Petro, y el fiscal general, que delega uno de sus delegados para la investigación. ¿Usted cree que eso tiene futuro, doctor de la Rosa? Yo no creo que tenga futuro, y creo que el mejor mensaje que puede entregar Nicolás Petro a toda esta situación
es realmente enfrentarse a la justicia de la manera más diáfana posible. Él no puede entrar ni en causales dilatorias, ni en juegos, ni artimañas jurídicas, que no estoy diciendo que esta sea, pero sí debe ser una advertencia, porque esto más daño le puede hacer a esta relación de gobernabilidad frente a su padre, que ha sido el mismo presidente Gustavo Petro el que le ha dicho, mire, investíguelo, y si lo investiga y le encuentra, pues entonces júzguelo, ¿cierto? Entonces creo que el llamado a la defensa de Nicolás Petro y al propio Nicolás Petro es a que ejerzan su derecho a la defensa de la manera más transparente posible y que si van a intentar algún tipo de escenarios, de artilugios, digámoslo así, este no es el momento y más daño le hace a la institucionalidad y a la gobernabilidad de su propio padre que a su propia defensa jurídica. Para mí esto no tiene ningún sentido de prosperar. Doctor Urbano. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Es una maniobra dilatoria? Ese proceso, pues, yo no soy penalista, pero ese proceso pues no lo maneja pues el fiscal general de la Nación directamente, se entiende que cada uno de los fiscales es autónomo, de repente efectivamente si se pudiese probar de que hay un constreñimiento del fiscal general de la Nación con respecto al fiscal que lleva el caso, pues habría que probarlo y demás, pero sí creo que esto enrarece el ambiente. No obstante, vamos a concederle un beneficio al ciudadano Nicolás Petro. Claro que puede sentir desconfianza en ese tipo de peleas, claro, porque pues nosotros lo habíamos dicho acá, es que estas cosas no deben darse en ese nivel. Claro, si usted está siendo investigado por un ente y usted ve que la cabeza está enfrentándose con su padre, lo mínimo que le puede dar a usted es temor. Ahora bien, sí, que jurídicamente eso vaya a prosperar, yo lo veo muy difícil. Esta pelea, para que seamos un poquito justos en la historia de la pelea, la casa el presidente Gustavo Petro cuando dice, es que yo soy su jefe. Y hay quienes han tejido unas teorías de conspiración alrededor de las declaraciones, que es que el presidente Gustavo Petro estaba intentando justamente generar este escenario. Yo quisiera pensar que no es de esa manera, doctor Urbano. El escenario que hoy estamos viendo es de Nicolás Petro recusando al fiscal Francisco Barbosa. ¿Usted lo cree posible? Pues yo creo que ya lo dijimos. Ese tipo de prosperidad en cuanto a esas recusaciones está muy lejana. Pero a ver si entiendo. Pero además es hilar muy fino llegar a ese punto, exacto, ¿no? O sea, mucha suspicacia, ¿no? La pelea para terminar sí, que Petro dice eso para que mucha el hijo suspicacia. presente una causal de recusación. No, me parece muy difícil. Sí. Porque entre otras cosas creo que habría mejores formas para lograr pues que se apartara el fiscal del caso. No, me parece... Pues teorías de la conspiración, ¿no? Son conspirativas. Pero mucho, un poquito imaginativas. Y además se cuenta solo una parte de la verdad, porque es que si bien hubo un error, que con eso iniciamos todo este tema, también hubo un reconocimiento en donde se le dice, mire, efectivamente yo respeto la autonomía y la independencia de la rama judicial, es decir, aquí hay que dar el panorama completo, porque lo contrario aquí quedamos solamente con un escenario. Sí, eso también es cierto. Me parece a mí que fue también un poco aclaratorio el comunicado del presidente Gustavo Petro acogiendo el llamado de la Corte Suprema de Justicia. Entonces quedamos en que esto no prospera y en que Nicolás Petro no alcanza a meter el gol. Y en que ojalá la Fiscalía, más allá de todo este escenario de crítica entre opinión y opinión, entienda que el llamado también es un llamado a que no exista impunidad frente al tema del Clan del Golfo, porque es que independientemente que sean los 200 o que sean los 20 que plantea el fiscal Daniel Hernández, si hay un escenario de unos homicidios que no se han esclarecido y que efectivamente la Fiscalía tiene que salir al paso, porque lo mejor que podría hacer el fiscal es esto, mire, el presidente sale, dice una cosa, se equivoca, pero mire, aquí están los resultados de esto, que no era al punto como lo estaban diciendo, pero aquí están los resultados de la investigación, porque es que el tema de fondo también tiene que ser que la Fiscalía tiene unas responsabilidades, es decir, la independencia y la autonomía judicial no son la excusa para no hacer lo que tienen que hacer. De acuerdo. Y lo otro, ¿no? Finalmente, ese caso, digamos, si estamos hablando del caso de Nicolás Petro, le llegará a un fiscal. Y uno dirá, pues finalmente cualquier fiscal podría ser afectado por el fiscal general de la Nación. Eso es hilar demasiado. No, y ahí tiene control judicial. Tenemos un control judicial, ciertamente. Y respecto a todos los casos, sea el que se presenta acá con las 200 personas que se dice que se asesinaron y que no se hizo nada por parte de la Fiscalía, ¿qué clama la sociedad?
que no haya impunidad en ese caso. Y si el señor Nicolás Petro ha cometido ilícitos, también que responda, y lo que se clama es que haya justicia, tiene que pagar, con las garantías debidas para que se pueda defender. Con todas las garantías, como cualquier otro ciudadano. Como cualquier otro ciudadano, aunque sí. él es el hijo del presidente Gustavo Petro, presidente Petro, que sacó el fin de semana este comunicado que ustedes están viendo en pantalla luego de que la Corte Suprema de Justicia, repito, le pidiera respetar la separación de los poderes en el país, dando un reversazo, desmarcándose un poco de la declaración inicial que fue en Europa diciendo que él era el jefe del fiscal general, que le salió gallito fino diciéndole que es un dictador y retándolo a que lo despidiera. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, ya volvemos. Estamos de regreso, estamos en Zona Franca hablando de la tensa relación entre el fiscal general Francisco Barbosa y el presidente Gustavo Petro. Doctor Gabriel, ¿cómo cree que va a terminar esto? ¿Cuál cree que va a ser la conclusión de este nuevo capítulo desafortunado para la administración, en la administración de justicia y la administración pública en Colombia? Tiene que terminar de la mejor forma para la sociedad colombiana, porque la incertidumbre ante la institucionalidad no puede quedar en sobredicho. Yo quiero hacer un llamado al fiscal general de la Nación y decirle que recuerde su talante demócrata cuando en el anterior gobierno nos explicaba que la paz era posible y que nos ayude realmente a construirla, que nos dé resultados frente al crimen organizado y que nos deje unos altos índices de resultados frente al tema de la impunidad. Y al presidente Gustavo Petro también decirle que su principal preocupación tiene que ser la ejecución de este gobierno y recuperar la gobernabilidad, casarse en unas peleas innecesarias en donde lo único que va a generar es una incertidumbre frente a la opinión pública, no le va a ayudar más que lo que va a perjudicar a este gobierno que ya lleva 9 meses y que realmente necesita empezar a ver resultados de cambio. Doctor Burbano. Muy bien, yo creo que es el deseo ciudadano. No más enfrentamientos, sensatez, apego a la ley, mesura. Hay que evitar esas respuestas impulsivas, utilizar los canales institucionales, no más expresiones disonantes por parte de los altos funcionarios del Estado. Y claro, ¿qué deseamos los ciudadanos? Que se cumpla con el rol constitucional. Presidente empeñado en buscar la paz, un fiscal general de la Nación empeñado en buscar, evidentemente, que se cumpla con las funciones de la Fiscalía para la investigación de los delitos, y esto tiene que superarse, porque esto definitivamente no beneficia a nadie. No le beneficia ni a los ciudadanos, ni le beneficia a la institucionalidad. Sensatez, mesura. Doctor Fabio. Ojalá hubiera sensatez y mesura, pero no creo que nada de eso pase. ¿Usted es completamente Sí, esto va a seguir así. pesimista? Es completamente pesimista. Vamos a entrar en una espiral de lenguaje duro, de expresiones fuertes, disonantes, de tacha del uno, del otro, y no solo del fiscal con el presidente, no solo del fiscal con el presidente. Yo quisiera creer que vamos a retomar los cauces de la sensatez, de la tranquilidad, de la ecuanimidad, pero eso no va a pasar. El país se va a ir calentando cada vez más, estamos ya muy cerca de unas elecciones regionales y eso va a calentar los ánimos, y el presidente se va a parapetar en su Twitter, como lo ha venido haciendo, diciendo unas cosas pues bastante desafortunadas a veces. Espero y deseo, como nunca, que usted no tenga razón. Espero que Pero le he fallado en mis pronósticos alguna vez. Espero que ese pronóstico no sea acertado. Y la apuesta de los medios también tiene que ser para que eso no ocurra. Sí, espero que no porque tenga aquí razón. Doctor Fabio, gracias por acompañarnos esta noche. Un gran gusto como siempre, y por supuesto a mis copanelistas, mil y mil gracias. Gracias, señor. Doctor Gabriel de la Rosa, un placer siempre tenerlo aquí. Igualmente, muchas gracias, María Camila. Gracias por aceptar este diálogo. Doctor Burbano, un gusto. Un gusto como siempre, y a ustedes, queridos compañeros, felicidades. Gracias. Buena suerte.